perdón, del laboratorio opcional para cambiar su nota a los que deseen, ¿no? Nada más. Y esa nota, como les digo, no tenemos tiempo para revisarla. Yo mañana descargo lo que han entregado, lo reviso y les coloco su nota, ¿ya? Y bueno, ya sale su promedio. Vamos a lo que tenemos en la monografía. Para la tercera fase. Ya la segunda, entonces, está encerrada. Vamos a abrir esto. Tenemos ya. Aquí hay un integrado. No es, este es todavía el integrado que les he proporcionado, es antiguo. Pueden ustedes conseguir un integrado de la misma familia de Texas Instrument, de la misma familia, hay que ingresan ustedes con ese número y le va a salir un integrados más actualizados, ¿ya? El problema es que el ORCAD no sé si tendrá ese integrado. Del que les estoy hablando yo sí lo tiene. Entonces, con ese integrado sí podemos hacer la simulación. La tercera parte consiste en la simulación del circuito. Se supone que hasta ahora nosotros ya sabemos en qué consiste el amplificador tipo clase D y cómo está conformado y cómo se controla y todo eso, en teoría, ¿no? Ahora lo vamos a simular todos sus componentes y vamos a hacer funcionar en simulación nada más, ¿no? Entonces la tercera parte correspondería a lo que es la simulación resultados de la simulación del programa, del amplificador clase D. Entonces, hay un circuito integrado. ¿Dónde está este? Que les he proporcionado. Es que es un poco antiguo, pero que no es que sea no funcione o no es suficiente, que es de acá. Es suficiente para lo que nosotros queremos controlar. Y lo bueno es que esté integrado el 3525. El 3524 también tiene las mismas características, puede ser ese también, ¿no? Y van a encontrar otros, ustedes 3826, más actuales. El problema es que este integrado no está en los actuales, los más actualizados no van a encontrar, no sé si estarán, habría que verificar eso en el ORCAD, si está, ¿no? Para poder simularlo. Este sí está, esto sí lo hemos encontrado. Entonces, podríamos utilizarlo para poder controlar este amplificador. Internamente, miren todo lo que tiene el integrado. Podemos hacer compensación. Aquí está el amplificador para compensación. Este es el comparador. Y aquí compara dos señales para producir los pulsos de disparo para los dispositivos. Estos son simplemente el estado de salida para controlar dos salida A, B, A, B, o sea, un puente, ¿no es cierto? Un puente de dos. O sea, con este podemos controlar hasta un puente. No solo el amplificador de medio puente, sino el de puente completo, porque tenemos salida A, salida B. Salida A, salida B. O sea, para dos, ¿no es cierto?
para cuatro, perdón, para cuatro transistores. Entonces, con este hasta un puente podemos controlar. Si desean un puente también, o sea, si desean controlar medio puente también, solo usamos la salida, una de las salidas A con la otra, la otra puerta B, ¿no? Para que este integrado funcione, nosotros tenemos que setearlo, ¿ya? Más o menos sería así el circuito. Aquí está nuestro amplificador, que puede ser medio puente o puente completo. Es nuestro amplificador. Este amplificador, como le digo, puede estar conformado por 2 transistores o por 4. Cualquiera de los dos, porque el integrado que nos permite controlar, perdón, el integrado que hemos seleccionado puede hasta controlar hasta 4. Entonces, podemos controlar cualquiera de esos puentes. Acá vendría la salida. En la salida nosotros tenemos un filtro, ¿no? Que seleccionar un filtro. El filtro que se selecciona es siempre un filtro de segundo orden, LC. Y acá vendría el parlantito, o sea, la carga, que es una resistencia. Lo modelamos con una resistencia y este es un filtro. Hay que seleccionar una potencia de salida, por ejemplo, puede ser 100 vatios, ¿eh? Todos hagamos una simulación para 100 vatios. Seleccionamos una potencia de salida de 100 vatios. De acuerdo a este batiaje hay que seleccionar la resistencia equivalente para 100 vatios. 100 vatios de potencia, ¿no? Y la ganancia también necesitamos, 100 vatios de potencia y la ganancia. Bueno, esos datos les voy a proporcionar yo para que hagan la simulación. La entrada este trabaja como un inversor, es cierto. En realidad es un inversor, pero no tiene ese nombre de inversor este circuito. Hay trabajos que ustedes me han presentado, ponen inversor. No es un inversor este circuito, este es un amplificador clase D. Que tenga las características de un inversor, sí, los tiene, pero no es un inversor. Entonces, este amplificador se alimenta con una tensión continua, por ejemplo. Y eso es todo lo que tenemos acá. Acá está el puente, el filtro, que puede ser 2 filtros o un solo filtro, etcétera, ¿no? Eso depende de la configuración. El puente puede ser de 2 transistores o de 4 transistores, eso también depende de la configuración. De manera que este es todo el amplificador. Por eso son amplificadores de eficiencia casi unitaria, porque no tienen componentes resistivos. Casi toda la potencia que vamos a entregar en la E, que vamos a entregar de la batería E, se va a consumir en la resistencia R. Estamos hablando solo de potencia activa, ¿no es cierto? Potencia, aquí no existe la potencia reactiva, la potencia, no es que no exista, sino que esa potencia es muy, muy pequeña, es despreciable, porque estos consumen potencia. El ELC, ustedes saben que consume potencia reactiva, pero esa potencia es muy despreciable, por lo tanto no hay que calcularla, ¿no? No es necesario calcular el factor de potencia, nada de esas cosas. Son circuitos pequeños de baja potencia, de manera que casi se comporta como casi toda la potencia, mejor dicho, que nosotros proporcionamos de la batería E, va a ir a consumirse en la resistencia, es decir, potencia activa. Entonces vamos a setear, por ejemplo, a una determinada potencia, 100 vatios, ¿no? Y eso es todo lo que tenemos del amplificador.
Este amplificador, entonces, acá tendríamos, de acuerdo al tipo que seleccionamos, si es medio puente o puente completo, acá tendríamos o dos transistores que controlar o cuatro. ¿Ya? Este, o dos o cuatro, ¿no? Eso tenemos que controlar dentro del amplificador. Eh, este, este control es el que nos proporciona ese integrado, el 3525, ¿no? O 3425, no sé. Ese es el circuito integrado. ¿Han visto ustedes? Aquí está. Aquí tienen ustedes la salida A, B sería para un brazo de un puente, ¿vean? Para un brazo de un puente, del puente, y este sería para el otro brazo, A1 y B1, para el otro brazo del puente. Entonces, si utilizamos, por ejemplo, un medio puente, solamente usamos esta y esta salida. Y si utilizamos el puente completo, entonces usaríamos las cuatro salidas, ¿no? Internamente ya se produce este, las señales para controlar la salida, ¿no? ¿Y cómo produce es, esta salida? Voy a cambiar mejor. ¿Cómo es que produce la salida este integrado? Lo que hace es comparar. Por eso acá está el comparador. Este es el que trabaja. Va a comparar dos señales. Una de ellas va a ser la señal de entrada, la que ustedes quieren amplificar. Y la otra es una señal portadora, es una señal triangular, se llama señal portadora. Esta señal portadora es de características, ya les dije, triangulares. O sea, produce una señal triangular de una frecuencia dada, ¿ya? Si comparamos estas dos señales, la señal de entrada y la señal portadora, pues cada vez, por ejemplo, ya esa es nuestra señal de entrada, ¿no? Puede ser una señal de audio, puede ser cualquier señal. Si comparamos estas dos señales, cuando la señal de audio, o sea, la de entrada, es mayor, producimos el disparo. O al revés, ¿no? Cuando la señal portadora es mayor, producimos el disparo. Eso es indiferente, eso puede ser al revés o como quiera. Y cuando la señal de entrada es menor, se desactiva los transistores. Los desactivamos uno de ellos, ¿ya? Igual, aquí producimos otra vez mayor la señal, se produce la activación del transistor. Aquí es menor, se produce la desactivación del transistor. Este transistor, por ejemplo, si trabajamos con un puente estaría formado por dos, perdón, por un medio puente, por dos transistores nada más estaría formado. A este vamos a llamar S1, interruptor 1, y este interruptor 2. Este interruptor 1 es comandado por esta puerta. Y el interruptor 2 es comandado por esta otra puerta. A ver, eso vamos a chequearlo mejor de una vez, porque creo que me parece que se juntan esas dos señales. Vamos a ver. La señal, acá no está, no el esquema. Es la salida 11 y 14. 11 y 14.
11 y 14. Es el 35-25. Acá, por ejemplo, tienen otro integrado, el 38-17. También hace lo mismo. Casi todos tienen lo mismo. A ver, vamos a ver elemento. No, pues este no. Uh, este, por ejemplo, a ver, quiero ver cómo está el esquema. Acá, por ejemplo, tenemos, este integrado puede comandar un montón puede servir para un montón de cosas, no necesariamente, no solamente para este tipo de aplicaciones, tiene un montón de aplicaciones. Una de ellas es la que estamos observando. Ya, aquí está. Aquí está configurado. Esto mismo tienen que hacer ustedes, solo que esto está en PSIM, ¿no? Con el ORCAD, ¿no? Esta es ya la simulación, pero para otra aplicación, ¿ah? No es para amplificar. Pues acá tendríamos, vean, la salida B y la salida A. Vean, la salida B y la salida A se están sumando. Se están sumando con estos dos diodos y van a conformar solo una sola salida, la A y la B. Una sola salida van a conformar. Entonces, este integrado, me voy vamos a vamos a volver, esta salida A y esta salida B nos va a servir para controlar un solo transistor. Entonces, no es dos, uno solo. Y esta otra sería para otro transistor. Entonces, un integrado de estos controla medio puente, nada más, ¿ya? No es el puente completo, medio puente. Entonces, podemos usar nosotros el amplificador medio puente y ya no usar dos integrados de estos, sino uno solo. Bien, entonces, mire, lo que teníamos era esto. Este integrado entonces va a producir, ya no sería para 4 transistores, solo nos sirve para 2, ¿no es cierto? Ya. Este integrador nos va a servir para controlar esos 2 transistores. ¿Y cómo es que controla este integrado esos 2 transistores? Como les digo, compara 2 señales, ¿no? Una señal triangular de alta frecuencia y una señal, y la señal de entrada, la que ustedes quieren amplificar, la señal de entrada. La señal de entrada puede ser cualquiera, ¿no? Correcto, esa es la que queremos amplificar y esa señal tenemos que ingresar por aquí, digamos. Acá sería BI. Esa señal vamos a amplificar. ¿Y cómo es que produce los disparos? Ya les dije, cuando la señal de entrada es mayor, el transistor se dispara. O al revés, ¿no? Y cuando la señal es menor, el transistor se desactiva. Mayor se dispara, menor se desactiva, etc. Entonces, estos pulsos van a ser enviados a través de la salida del integrado. Un driver, hay que utilizar acá un driver. ¿Por qué el driver? Porque este integrado proporciona salidas de miliamperios. Por ejemplo, 100 miliamperios me parece que es su máxima corriente en cada patita de salida. 100 miliamperios. Y estos amplificadores de potencia, los que utilizan el medio puente,
no se disparan con 100 miliamperios, sino requieren de una corriente de 10 amperios, de 5 amperios. Eso depende del amplificador, de la potencia del amplificador. ¿Ya? Vamos a suponer que requerimos de un amperaje de 5 para que dispare. Entonces, estos 100 que usted va a emitir del 3525, sí, no le va a hacer ni cosquillas a estos amplificadores de potencia, ¿no es cierto? Es muy poca corriente. Entonces, acá hay una etapa que se llama el driver. ¿Qué es lo que hace el driver? Lo único que hace es la señal de control que estaba en niveles bajos de corriente, lo va a amplificar a niveles de corriente elevados, digamos, de 5 amperios. Nada más, pero lo va a amplificar, o sea, la misma información, no lo va a modificar, nada. Lo mismo vamos a tener, y eso ya va a ser suficiente para disparar estos dos transistores, ¿no? No solamente en corriente, sino también en tensión. La tensión que bota este integrado puede ser muy baja, digamos 12 voltios, vamos a suponer. Y los integrados, los transistores o MOSFET, los que usen en el amplificador, probablemente requieran mayor tensión para su control. En el caso de MOSFET me parece que 24 voltios requiere. Entonces, igual, estos 12 voltios de salida de este integrado, el driver lo que hace es amplificar, pero la señal a 24, pero no la modifica. O sea, la información sigue siendo la misma la que saca esto, ¿ya? Entonces, para producir internamente este integrado, para producir la onda portadora, o sea, la onda triangular, a la frecuencia que ustedes quieren producir esta onda. Y no solo eso, tiene otras características como por ejemplo, cuando ustedes arrancan el equipo, encienden el equipo, el capacitor en la carga es un cortocircuito, o sea, vamos a suponer que el capacitor está descargado, vamos a empezar a trabajar con el amplificador. Le ponemos acá, por ejemplo, 100 voltios y está descargado. Vamos a empezar a darle las señales de control, ¿no es cierto?, para el amplificador. Entonces, mientras no le den señales de control al amplificador, esto va a estar, el inductor y el capacitor van a estar descargados. O sea, no tienen carga eléctrica ni carga magnética, el caso del inductor. Apenas le den pulsos de disparo en la parte de control, o sea, para empezar a trabajar el integrado, entonces la corriente que está ingresando aquí va a empezar a cargar el inductor. Con la corriente no hay problema, porque la corriente no va a incrementarse en forma... El inductor funciona como un filtro de corriente, ¿no es cierto? Pero la tensión, tenemos un problema acá. ¿Qué sucede? Cuando está descargado, la tensión es cero. Entonces, apenas arranquen el circuito, acá tendríamos un cortocircuito. O sea, y ese cortocircuito les va a producir acá, en este punto, corrientes, picos de corriente elevadas, hasta que se estabilice. O sea, hasta que cargue el capacitor, ¿ya? Entonces, este inicio puede ser suave. No necesariamente hay que colocarle pulsos de disparo, sino aquí existe un capacitor que se llama capacitor de arranque. Ese vamos a colocar, capacitor de arranque. Hay que dimensionar este capacitor de manera que cuando empiecen a trabajar el amplificador, primero no le da pulsos y después le va dando pulsos pequeños, pequeños, pequeños para que vaya cargando el capacitor hasta su valor nominal de trabajo y después ya empieza a trabajar normal. Este capacitor se llama de arranque suave. Arranque suave. Es para evitar las sobrecorrientes, ¿no?, en el amplificador. Luego, para poder generar la frecuencia, ¿a qué frecuencia va a trabajar nuestra portadora? Ustedes
van a utilizar una resistencia y un capacitor. Bueno, no es en la misma, no es en la misma, no es en el mismo pin, es en diferentes pines, pero con una resistencia y otro pin, un capacitor, tierra, tierra. Estos dos elementos externos al integrado, ustedes van a setear la frecuencia de la portadora, que con una fórmula lo da el fabricante, para un valor de C o para un valor de R, ustedes determinan la frecuencia de su portadora. ¿Ya? Y es todo lo que necesitan ustedes. Entonces, hay que calcular esto, hay que calcular hay que calcular para un arranque suave, y por aquí ingresaría la señal de entrada al integrado. Entonces, todo eso está en este que les he proporcionado, en este circuito, en este trabajo, para seleccionar todas todos esos valores. El oscilador, por ejemplo. O sea, ¿a qué frecuencia quieren que oscile el oscilador, o el que hemos llamado nosotros frecuencia portadora? O sea, la portadora. Acá está la forma. La frecuencia que ustedes quieren que trabaje es FDS, es igual a 1 sobre CT, es RD. Y acá les indica qué cosa es el CT, es la capacitancia que hay que colocar en el punto, acá está, en el pin 5. El RT es la resistencia que hay que colocar en el pin 6. Con esos dos capacitancia y resistencia se calcula el FS. Y el RD es una resistencia que va del 5 al 7, me parece, del 5 al 7, que sirve para, bueno, había que leer eso, ya me he olvidado, nos sirve para descargue. Bueno, no es muy necesario este RD. Pueden asumirlo un cero, o sea, un cortocircuito hay que ver en qué pines va. Hay que leerlo eso en el manual, debe estar, en el datasheet de este integrado. Pueden asumir cero. Si cero colocan, o sea, un cortocircuito, entonces ya estaría en función de CT y el RT, nada más el FDS. Entonces, acá hay un ejemplo, ¿no? Si yo quiero 40 kilohertz, entonces, ¿qué selecciono? Acá está. El RT debe estar de 2K a 150K según el fabricante. Eso no se puede seleccionar a cualquier valor. Y el CT debe variar desde este valor hasta este valor, también según fabricante. El RD también de 0 a 500 según fabricante. Todo esto es fabricante. Y dentro de estos rangos hay que seleccionar los dos, tanto el RT y el CT. El RD, como le digo, pueden asumir un cero, ¿no? Es una característica que sirve para, no recuerdo exactamente qué ver el manual. Entonces acá está seleccionando, por ejemplo, para el caso de 30 kHz, para que su señal de triangular tenga 40 kHz. Ha seleccionado 5 nano y 6.8K. Y el RD 80, bueno, eso es otro asunto, ¿no? Lo pueden tomar cero y seleccionan otros valores. Listo. Colocan entonces el RT y el CT y está funcionando, comienza a generar una señal internamente, ¿no? No es forma externa. Internamente se comienza a generar esa señal triangular, ¿ya? Esto no es necesario porque esto corresponde para el control de un conversor de este 1.2. Aquí nosotros lo que vamos a hacer es, en lugar de este voltaje de control, lo que vamos a ingresar allí es la señal de entrada. ¿Y dónde va a ir eso? Aquí, en el punto 15.
No, punto 15 no. A ver, ¿dónde está la entrada? ¿Dónde ve la entrada? Sí, creo que es el punto de referencia, dice, ¿no? Sí, es el punto 15. BI. Aquí. Ahí va la entrada. O sea, ¿qué cosa quieres amplificar? ¿No? Va a ir ahí. Tiene que estar limitado en un rango de tensión, ¿no? No puedes acá colocar cualquier valor. Es como cualquier amplificador. Tenemos que limitar ese voltaje de entrada de un valor a un valor dado. Entonces, esta parte no es necesario. ¿Ves? Es al 16, al 2 y el 8. Al 2 y el 8. Al 2, ¿cuál es el 2? Aquí está ingresando. Entonces estoy mal. Este no es. Aquí en el amplificador de error, ahí estaría ingresando la entrada. Como no vamos a compensar nada, entonces ingresamos por la 2, que es no inversora, y la inversora la hacemos cortocircuito con el 9, ¿no? Para que funcione el amplificador, este amplificador de error que llaman, como como un amplificador de ganancia unitaria, nada más. Entonces el 1 con el 9 hay que cortocircuitarlo. Entonces esta señal de entrada ingresa a través de esto y va al comparador, ¿ve? ¿Qué va a comparar? Él va a comparar esta señal que usted está ingresando aquí con la señal de esta de aquí, del oscilador, que vendría a ser una señal triangular, la que hemos generado con RT y CT. ¿Ya? Eso es lo que generamos, comparamos, y la comparación, le repito, la comparación cuando es positiva dispara el de arriba, cuando es negativa dispara el de abajo y así va trabajando. ¿Ya? Entonces, ese sería, eso es lo que tenemos que hacerlo funcionar. Este integrado para controlar, básicamente sería todo, ¿no? ¿Qué más tenemos? A ver. Este es el capacitor de arranque suave. Si desean, pueden utilizarlo, pueden calcular. Ahí está la fórmula para calcular ese capacitor de arranque suave. ¿Y dónde va? Ahí está, soft start, al punto 8. Hay que colocar un capacitor calculado a tierra en el pin 8. Eso nos da un arranque suave, es para evitar sobrecorrientes elevadas, ¿no? En este caso no hay mucha corriente, no es muy es necesario, pero sí calcúlenlo, ¿no? Aquí le ha salido para un arranque de 100 microsegundos 0.98 nano. Entonces ha seleccionado un nanofaradio. Un nanofaradio y ha colocado ahí en un nanofaradio, va a producir un arranque suave de 100 microsegundos. Y este es el driver que les indico, ¿no? Este es un driver. Pueden utilizar este driver. Lo que hace este driver es simplemente una amplificación de corriente y de tensión en la compuerta. Más que de tensión, de corriente. De corriente. Las corrientes de comando, que son bajísimas, aquí en la compuerta van a ser mayores. Nada más. Es una configuración sencilla de dos transistores para este, amplificar corriente. ¿Ya? Ahí está los cálculos del driver de R2, R3, tienen ahí. Es todo. ¿Ven? Ese es el integrado que hay que hacerlo trabajar. Entonces, busquen este integrado en el ORCAD y vean, vayan haciéndolo, vayan seteándolo. Por ejemplo, acá tengo un ejemplo, ¿no? De este integrado trabajando para controlando otro tipo de conversor. En esta parte ustedes no se fijen, sino veamos cómo, mire, acá tenemos un capacitor de soft start de 50 nano. Eso se supone que ha sido calculado, ¿no? El RT es de 14.2K y el CT es de 5 nano. ¿Ve? Han colocado los elementos. En la entrada no inversora va a entrar nuestra señal de audio.
¿Ya? Si desean, no directamente póngalo, no es necesario colocarle ahí. Pueden colocar un amplificador diferencial, ¿no? Para poderle dar a la señal de entrada, a la señal de salida de audio, ¿no? De una impedancia elevada. Podrían colocar para que no haya pérdidas, pero si desean pueden directamente colocar acá, como es simulación. La no inversora está en cortocircuito, ya hemos visto con el compensador, eso es simplemente deja pasar la señal. ¿Eh? Y en la salida tendríamos dos salidas, la B y la A, que van a ser sumadas para controlar, este es el driver, y controlan a este transistor. Acá está controlando un solo transistor. Nosotros tenemos que controlar dos transistores. Entonces usaríamos las dos salidas, ¿no? Las dos salidas. Es todo. ¿Ya? Entonces, esto hay que configurarlo bien de acuerdo a sus especificaciones en el ORCAD. Ahorita no tengo el ORCAD, no sé si en esta computadora no está funcionando, pero busquen. Yo sé que está en alguna librería presente este integrado y hay otros también, ¿no? Cualquiera de esos integrados pueden utilizar. Hay el 3527, hay mejores integrados y todos tienen las mismas características, digamos, ¿no? Pues con su generador de señal triangular, la señal de entrada, etcétera. ¿Ya? Y hay que simularlo. Y simplemente le colocamos acá una señal de entrada y observamos la salida amplificada, una señal de audio. Ah, la limitación de esta señal de audio estaría hasta los 20 kilohertz. Si es para audio, a 20 kilohertz lo limitaríamos el amplificador, que trabaje hasta 20 kilohertz. ¿Quién va a limitar esa frecuencia? No es como hemos visto en la primera parte, hay que compensar, hay que meter un polo y un cero. No, 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 no. Este amplificador trabaja en corte y saturación. Corte y saturación, corte y saturación. Significa que toda la teoría que hemos estudiado no es para esto, no se puede aplicar para este tipo de amplificador. Toda la teoría que nosotros en la primera parte y en la segunda fase corresponde al transistor trabajando en la región activa, ¿no? Este no trabaja en la región activa, este trabaja en corte y saturación. Entonces, ¿quién limita la frecuencia acá? Ya no es el polo, acá no hay polos, no hay ceros, ¿no? O bueno, hay polos de cero, pero ya no son los de los transistores. Los transistores ya no trabajan en la región activa. Entonces, ¿quién limita esa, esa frecuencia de corte? Es este filtro que tienen en la parte, es un filtro LC de segundo orden. Ese es el que les va a limitar hasta qué frecuencia ustedes quieren trabajar, quieren amplificar. ¿Ya? Pueden hacerlo de 10 kilohertz, de 5 kilohertz, no es necesario que cumplan los 20 kilohertz o los 100 kilohertz, ¿no? Fíjense un valor de límite, mi amplificador solo trabaja hasta 5 kilohertz y vamos a hacerle un barrido de sweep, un sweep AC, para ver si efectivamente en 5 kilohertz comienza a descender la señal, ¿no? Eso es lo que hay que probar. Trátenlo de hacer para 20 kilohertz, que es la señal de audio, ¿no? Ahora, para probar, acá en la entrada, coloca una señal alterna. Esa es una señal de prueba, no es que vamos a amplificar alterna, nada de esas cosas. Es una señal de prueba. De 1 kilohertz, pueden colocar acá una señal alterna de, digamos, de 0.5 voltios a 1 kilohertz. Y observamos acá en la salida, en la carga, la misma señal. Es como cualquier amplificador, ¿no? La misma señal, que no esté desfasado, igual, todo con la misma característica, pero amplificado ya a un valor dado, ¿no? Ese es un amplificador. Entonces, básicamente aquí lo que tienen que hacer es estudiar bien este driver, este integrado, cómo funciona. Y ahí les he dado todos los pasos para hacer el cálculo. Eso está, este trabajo, ¿dónde está? Que les he proporcionado, está resumido.
Esto mismo lo encuentran ustedes en el datasheet. No, este no es. U3525, datasheet, este debe ser. Este es el integrado. Bajen su SGS, datasheet Motorola. Este es venta, datas. Bueno, igual en datas. Farneo, todo es venta, el internet está lleno para venta. Claro, debe estar su tres instrumento. A ver, este es un regulador, es un regulador de modulador de ancho de pulso, se llama. Porque modula el ancho. Y es lo mismo. Lo que les he explicado, o sea, lo que contiene ese trabajo, está aquí. Aquí está el integrado, se diagrama de bloques. De acá lo han sacado prácticamente. Y acá les proporcionan todas esas fórmulas, sino que eso está ya ordenado, ¿no? Ya no tienen que buscar. Acá por ahí debe estar la fórmula, son características, que es ahí está, ¿ve? La fórmula para obtener la frecuencia. Es lo mismo. No necesitan, y si quieren, léanlo para ver. Ahí está el diagrama funcional, se acabó. Acá tienen una aplicación típica. Bueno, eso, nada más. Y ya tienen su amplificador clase tipo D. Acá esto no lo había visto. Esto es el layout, ¿no? O sea, les dan cómo deben implementarlo, les dan una idea para evitar ruidos, un montón de cosas, cómo se debe colocar el CT, el RT, el CSS, vean, en la parte de la izquierda, ahí están los capacitores y resistencias, deben ir de esa manera. Eso el fabricante les indica, ¿no? Para que no se metan para que se evite ruidos, un montón de cosas, incluso es un ejemplo para el uso de este 1525. Y ahí tienen, y si quieren más teoría, pues al fabricante y eso es todo. Entonces, lo que hay que hacer es vayan buscando en el ORCAD integrado y vayan colocándole sus valores, sus resistencias, y vean si trabaja, ¿no? Así como está acá. Esa simulación ya funcionando del amplificador clase D es lo que tienen que presentar en la tercera fase, la simulación del amplificador clase D. Eso sería para entonces, lo que vamos a hacer nosotros, siempre en el horario de laboratorio, este, vamos a, mire, ya nos queda solo 3 semanas nada más de trabajo, que son las 3 semanas de diciembre, las primeras tres semanas de diciembre. Ya esta semana, la última de noviembre, ya está, ya se nos fue. El día viernes nada más tenemos clases en teoría y vamos a ver la teoría de aplicación de operacionales. Y nos quedaría 3 semanas. Entonces, en esas 3 semanas nosotros tenemos que hacerlo funcionar esta simulación. Si pueden lograrlo hacerlo en menos tiempo, en buena hora, ¿no? Eh, Les daré las especificaciones para que vayan seteando su circuito de control. O sea, a qué frecuencia, todo eso. Pero eso al final es lo de menos, ¿no? Porque ustedes ya lo pueden setear para cualquier tipo de frecuencia en MATCAD, ¿no? Hacer una planilla de control en MATCAD
y simplemente le cambian la frecuencia y se va a encontrar los nuevos valores de RT, ST, etcétera. Pero, pero vayan trabajando de esa manera. Ya yo les daré las especificaciones para que vayan, para que después lo implementen para esos datos, ¿no? ¿Qué potencia, a qué frecuencia y hasta qué el ancho de banda del amplificador para poder seleccionar ese filtro de salida. Ese es un amplificador clase D. No es complicado como los otros que analizamos, ¿no? En la región activa. Un poco más complicado. Este es más sencillo de entender, pero funciona mejor porque la eficiencia es mayor en estos amplificadores. Entonces no confundan con un inversor. Tiene el principio de un inversor. Eso todavía si ni siquiera saben qué es onda moduladora, qué es el voltaje pico, qué es, perdón, el índice de modulación, el índice de frecuencia. Esas cosas, esos son definiciones para inversores. Eso no saben y no pueden usar en este diseño, ¿no? No usen esos términos, no usen porque no pongan cosas que no conocen. O sea, háganlo de esta manera nada más. Porque he visto, como pues yo comento eso, porque he estado leyendo sus monografías y he visto que hay trabajos, me ponen que el inversor, yo no he pedido inversores, que la moduladora, que la portadora, que no sé, es que es otro tipo para otro tipo de aplicación. Tiene la misma estructura el inversor, pero es diferente el tratamiento, no es como un amplificador. Incluso si hablan de inversor, hablamos de potencia aparente, potencia activa, reactiva. Aquí no, aquí toda la potencia que nosotros es pura activa nada más. O sea, trabajamos con pura activa. Por más que tengamos ahí un filtro LC, la potencia sigue siendo activa porque como les indico, ese filtro es pequeñito. El consumo de potencia de ese filtro es mínimo comparado, digamos, con la activa, ¿no? No llega ni al 0,5% del total de la potencia, menos todavía. Entonces, ¿para qué hacer todo ese cálculo? Por gusto. Acá solo hablamos de potencia activa nada más. El inversor es al revés. El inversor trabaja con potencias elevadas en reactiva. Eso va a depender del tipo de carga, ¿no? Si le aplican un motor, tiene un factor de potencia bastante bajo, ¿no? Depende del tipo de motor, pueden tener un factor de potencia bajo. Entonces, no confundan, no metan esa información, no pongan eso nada, o sea, no lo vean de esa manera, sino así como estamos nomás haciendo. Seteen bien el 3525, vayan manejando, o sea, leyendo acerca del 3525 o cualquier otro integrado PWM y vayan viendo cómo va trabajando, van produciendo las salidas. Y después lo aplicamos al amplificador al puente o al medio puente. Ya. Sí, ¿hay alguna pregunta adicional? No, ingeniero, ya más o menos ya aclaró mis dudas. ¿Va a tener el mismo peso la monografía? ¿O No va sé, a aumentar o va a ser igual? no sé, a ver, vamos a ver dónde está no sé qué peso tendrá, no sé, aquí está, en la última parte, no, este no es. La monografía es el P.
15% ese. No, este es la participación, la monografía es el S. 20% es. Tiene más peso. 15% es los ejercicios. 50% es los informes de laboratorio. 20% es la monografía y 15% la participación. De esa manera está distribuido. Y de ahí se obtiene el valor, el, promedio, de evaluación completa. Ingeniero, una pregunta. Sí. Con respecto al laboratorio opcional, hay una parte que dice que hallemos la velocidad máxima del motor. Y en el ORCAD, ¿dónde saco el motor? No, en el no. Ahí tiene que hacerlo en forma analítica nada más. No hay que aplicar ningún motor ahí. Solo calcula en forma analítica cuánto va a producir trabajando a máxima velocidad ese motor, cuánto va a producir de voltaje de salida, o sea, en el sensor de salida, ¿no? Eso es lo que tienen que amplificar, ¿no? Acondicionar, mejor dicho, el sensor, esa velocidad traducida en voltios o en voltios, ¿no? En voltios creo que está. Entonces, a eso no van a aplicar ahí ningún motor, nada, eso es simulación en el ORCA. O sea, coloquen ahí, hagan su cálculo para ver cuánto van a tener máximo como entrada para poder aplicarle una señal, no sé cuánto les pide de amplificación, y de acuerdo a eso diseñar el amplificador, ¿no? Es acondicionador de señal, así se llama esto. Entonces, en vez del motor, pongo una resistencia. No, esa señal usted lo va a ingresar en forma manual, como un voltaje. Para la simulación es un voltaje lo que va a ingresar, es la entrada, pues, ¿no? La salida sería la misma señal amplificada a lo que le pide los datos del problema. No hay que colocar ahí no hay que simular ningún motor, no hay que meterse a eso. Nosotros no estamos, el curso nuestro no tiene que ver nada, sino es un ejemplo nada más, donde estamos acondicionando la salida del sensor de velocidad del motor para una amplificación dada de acuerdo a lo que le pide la salida, ¿no? Esa señal, esa señal a usted me parece que le va a servir para calcular cuánta ganancia del amplificador necesita. Para eso nomás le sirve. Y es en forma de cálculo, no es simulado. La simulación, usted coloque una señal cualquiera ahí para ver si está amplificando lo que debe ser. A lo que ha... Entonces, en la simulación, lo único que tengo que poner es una fuente de voltaje en paralelo con unos transistores Exacto. Exacto. ¿Y va a ser necesario las resistencias? No. No, ¿para qué? Solo que no he leído bien el problema, pero usted requiere ahí amplificar la señal, ¿no? De entrada. Necesita amplificarlo. Entonces tiene que diseñar un amplificador. ¿De qué tipo? Eso ya usted tiene que ver, ¿no? Puede ser un Shunshu, no sé qué tipo de amplificador realimentado hay que colocar ahí. Es un problema de diseño. La cosa es que cumpla las especificaciones que se le está solicitando. No es necesario resistencia de carga, entonces. La carga, resistencia de carga, no. ¿Para qué? ¿Para qué? La salida del amplificador
No sé si el amplificador le piden con transistores, o sea, en forma discreta, o usando amplificador operacional. No tengo, como le digo, los datos del problema. Por ejemplo, si es operacional, no es necesario. Se supone, mire, se supone que estos amplificadores que usted diseña, la carga no influye en la etapa de salida del amplificador. Y la fuente de entrada, su resistencia interna de la fuente de entrada, tampoco debería influir en la amplificación del amplificador. ¿Ya? Bajo esos requisitos hay que construir esa. Entonces, sin carga o con carga, igual tiene que funcionar. Si es voltaje, no necesita colocar carga. Pero si es corriente, ahí sí requiere colocar una carga, o es un cortocircuito, o una resistencia baja, o cualquier cosa para medir la corriente, porque si no, ¿dónde va a ser la corriente? ¿No es cierto? Eso ya depende de las características del amplificador. Es que dice que la resistencia de salida es de 50 kilo ohms. Yo Ah, supuse que ya, pues entonces ahí le están poniendo la carga, ese de 50 kilómetros es la carga. Eso tiene que colocar ahí, en la salida. ya, gracias, ingeniero. Ya. No estoy muy enterado de eso, como le digo, porque no he leído bien el problema, ¿no? Es como es opcional, eso no va a poder, no hay tiempo para revisarlo ni para, no, eso simplemente lo voy a calificar y si está bien, entonces lo voy a reemplazar por la nota más baja. Ingeniero, ¿me puede considerar en la lista, por favor, ingeniero? Ya un poco tarde, ya no, es muy tarde ya para considerarlo. Es la primera vez que entro tarde y es que he tenido un problema, me han cortado el internet equivocadamente y entonces por eso no pude entrar, ingeniero. Uy, ahora, mire, lo voy a poner, pero como tarde. Una vez más ya le considero falta. Ingeniero. ¿Qué apellido? Manny Peralta. Pues esto, ¿qué ha pasado con esto? Por ejemplo, esto de los laboratorios. Estos laboratorios, este, es obligatorio, ¿no? La asistencia. O sea, el que no viene no tiene por qué presentar informes. Sin embargo, yo he visto, no vienen y presentan informe, ¿no? Igual estoy revisando. Debería ponerle 0, porque se supone que no han hecho el laboratorio, o sea, la teoría, ¿no? Entonces, ¿qué informe están presentando? Entonces, pero sin embargo, yo los considero, ¿no? Pero no debería considerarles eso en laboratorio. O sea, el laboratorio, el que no viene 0, su laboratorio, su informe es 0. Así debería ser, ¿no? Bueno, a ver, estamos a 10:50. ¿Hasta qué hora tenemos clases? 11:30, ¿no? Vamos a aprovechar un poco esto para ver qué cosa vamos a hacer en los laboratorios vamos, mire, de acuerdo al cronograma que nosotros tenemos, solamente ya nos queda las 3 primeras semanas de diciembre, hasta el 19 prácticamente, hasta el 18. La última, la semana del 22 al 25 ya es complicado. Ahí evaluaremos. ¿Ya? Antes del 25 tomaremos la evaluación en esa semana. Y los resultados serán por el 29, ya para cerrar el curso, ¿no? Prácticamente tenemos solo 3 semanas de trabajo. Estamos hablando de 3, claro, de 3 laboratorios, ¿no? Perdiendo ya esta semana. Esta primera semana haríamos un laboratorio, esta segunda, 3 laboratorios, no hay más para hacer en esta tercera fase.
Entonces, los temas que vamos a tocar en esta parte de teoría es de filtros. Vamos a hacer el diseño de filtro y generador de señales. Generación de señales. Es una teoría no es nada fácil, digamos. Necesita mucho tiempo, pero vamos a tratar de hacerlo en estas 3 semanas nada más. Todo es aplicación con operacionales. Todo ya no hay que hacerlo en forma discreta el amplificador, sino usamos el operacional para poder hacer nuestra amplificación o lo que se requiera, ¿no? Entonces, vamos a trabajar con este simbolito del operacional que viene a ser positivo. Tiene dos entradas, ya sabemos cómo es, ¿no? Positivo y negativo, y una salida, que es la salida, el terminal de salida. Eso es un operacional, ¿no? Internamente ya sabemos cómo está dado. Estos operacionales requieren realimentación, ¿no? Para que trabaje como amplificador. Si no lo realimentamos, la ganancia de estos amplificadores, han visto, ¿no? Es bastante elevada, 20.000, 200.000 para el caso del 741, y hay todavía mayores, ¿no? Entonces, imagínense con una ganancia de 200.000, ¿cuánto tendrían que colocar en la entrada para que en la salida tenga 1 voltio o 2 voltios? Ese sería 2 entre 200.000, ¿no es cierto? Son señales bastante pequeñas, y ese no es nuestra aplicación. Nosotros no vamos a amplificar señales de nanovoltios ni microvoltios. Nuestras señales que nosotros tenemos es de milivoltios, son los que botan los sensores de salida, los sensores de corriente, de tensión, los sensores de velocidad de motores, todas esas cosas que no son muy bajas Entonces, lo que nosotros necesitamos acá son amplificadores de 100, de 200, de 50, de ganancia, ¿no? De 50, y en algunos casos incluso de atenuación, o sea, la señal muy grande y bajarla, ¿correcto? O sea, eso se llama acondicionar señal. Entonces, requiere de amplificación. Nosotros ya habíamos visto este amplificador. Ese. A este vamos a llamar R2. Este es un amplificador Shun-Shun, ¿no es cierto? Estamos realimentando tensión a la entrada, por lo tanto la salida es un shunt, y lo estamos realimentando en forma de corriente. Entonces sería Shun-Shun, tiene características de un Shun-Shun, ¿no es cierto? Se puede encontrar, de la forma como nosotros hemos hecho el análisis, todo eso, se puede encontrar el circuito beta de realimentación, la ganancia en lazo abierto, toda la teoría se puede aplicar a este circuito con circuito de realimentación. Vean, vamos a colocar aquí tierra, el terminal positivo lo ponemos a tierra, y aquí vamos a colocar una señal. BS, con su resistencia R1 le vamos a colocar. Deben hacer una resistencia equivalente de la fuente o una resistencia externa a la fuente que nosotros colocamos ahí. Entonces, lo que sucede aquí es esto, fíjense. Esto ya es conocido por ustedes, esto no vamos a hacer, esto vamos a aplicarlo para los circuitos que nosotros vamos a querer. La impedancia de entrada de un amplificador, la impedancia de entrada o la resistencia de entrada de un amplificador operacional
es bastante elevada, ¿no es cierto? Estamos hablando megas. 2 megas creo que es para el 741, me parece, ¿eh? 2 megas y hay mayores todavía. Si fuera MOSFET, es infinito. O sea, infinito no existe, ¿no? Pero vamos a poner 100 megas, 50 megas, etc. Esta resistencia del amplificador es bastante grande, de manera que la corriente que se genera, por ejemplo, vamos a generar acá una corriente, íntegramente se va a ir a través de la resistencia de realimentación, porque esta resistencia es tan elevada que no va a pasar por ahí ninguna corriente. ¿Ya? Al tener esa característica, este punto se comporta, o sea, si no hay corriente, miren, no hay corriente, ¿no? Toda la corriente se está yendo por el lazo de realimentación. Entonces, este punto es como, a ver, ¿cómo podríamos explicar? O sea, no sería un cortocircuito, sino se comporta como, claro, como un cortocircuito, pero virtual. ¿Ya? No es que acá haya un cortocircuito, nada, sino virtual, pero no hay corriente, no va a haber corriente a través de eso, de ese punto. Al no haber corriente, la corriente cero, ¿qué tensión cae? Cero, pues, ¿no es cierto? Si la corriente es cero, ¿qué tensión va a caer? Esto nosotros hemos llamado el voltaje de error, ¿no? Lo que ingresa a la operacional. ¿Qué tensión va a caer? Cero. O sea, es, idealmente cero. Entonces, si no hay tensión, es como que este punto estaría conectado con este punto, ¿no? Como si fuera un cortocircuito, porque no hay tensión, la tensión es cero, porque no hay corriente. ¿Ya? Entonces, al hacer esto, pues no existe, no, en realidad no, eso no se da, ¿no? No es que, porque si ustedes hacen un cortocircuito, pues toda la corriente se va a ir para la Tierra por ahí, ¿no? No. Esto se simula, perdón, se representa, es su equivalente. De manera que si este punto y este punto es el mismo, entonces podríamos considerar este punto como si estuviera al punto positivo, ¿correcto? Que viene a ser Tierra. Entonces acá generamos una corriente IS y acá generamos una corriente IF de realimentación, que va a ser la misma corriente IS, y lo que vamos a hacer es calcular de esa manera el voltaje de salida en función del voltaje de entrada. Entonces veamos, esta corriente IS va a generar una tensión ahí igual R1 por IS va a ser igual, si esto consideramos punto tierra, a igual a BS. Por el otro lado sucede lo mismo. B0 va a ser igual, acá vamos a generar una caída de tensión de en este sentido, ¿no? Con esa corriente, sería menos la corriente IF o IS, que es la misma, por R2. Lo que necesitamos nosotros es la tensión B0 sobre BS. Entonces, IS de la primera ecuación, IS es igual a BS sobre R1. Entonces, reemplacen ustedes en la segunda ecuación y tendrían menos R2 sobre R1 por BS. ¿No es cierto? Y como nuestra ganancia de tensión en lazo cerrado, por supuesto, es igual a B0 sobre BS, eso va a ser igual a menos R2 sobre R1. ¿Ya? Que como ven, es el beta invertido. La red de realimentación estaría dado por R2 y R1. ¿Qué más? Se puede encontrar el lazo abierto, todas las características que nosotros. Pero acá lo importante es que la tensión de entrada, BS, está siendo amplificada en una relación constante, R2 sobre R1, ¿no es cierto? La tensión de entrada. En la salida está siendo, y en forma negativa. Entonces, este amplificador puede
podemos hacer, miren, esto. Y se comportaría como colocar aquí otra señal, digamos BS2, este que sería BS1, otra señal con otra resistencia, con su resistencia, otra resistencia, pues R1, RA vamos a llamar a este que sería RB, y lo juntamos en este punto. Y aplicamos superposición. El teorema de superposición. Quitamos BS2 y solo aplicamos BS1. ¿Y qué tendríamos en la salida? Vamos a tener B01 igual a menos R2 sobre RA por BS1. Ahora quitamos BS1 y aplicamos BS2. Tendríamos una segunda salida, B02, que va a ser menos R2 sobre RB por BS2, ¿no es cierto? Y la salida total viene a ser la suma. Entonces, menos con menos, factorizamos el menos, sería menos por R2 sobre RA por BS1 más R2 sobre RB por BS2 más, y así punto suspensivo. ¿Por qué? Porque acá podemos continuar ingresando fuentes. ¿Qué es lo que hemos producido en la salida? Es un circuito sumador. Podemos restar también, podemos restar la entrada y la salida, porque nosotros ya sabemos, ya tenemos un circuito analizado que produce una salida con el mismo signo de la entrada, ¿no? Es cuando se alimenta por el lado positivo. Y acá se está alimentando por el lado negativo, otra señal. Entonces la diferencia de esas dos pueden salir en la salida. Entonces podemos hacer una resta también del sistema. ¿Ya? El mismo principio vamos a aplicar ahora para poder obtener una integración. Vamos a integrar ahora, vean. Miren. Lo mismo vamos a aplicar. ¿A qué es igual en un capacitor? Para empezar, acá puede utilizarse en lugar de resistencias, inductores o capacitores, en lugar de resistencias. Pueden usar, ¿no es cierto? El inductor es un poco complicado por el tamaño físico. No se puede integrar el inductor. Es pesado, la construcción es un poco complicada, etcétera, etcétera. Entonces se trata de evitar de usar el inductor, pero que se puede usar, se puede usar. El capacitor es más sencillo de utilizar para estos casos. Entonces, mejor con un capacitor. Vamos a integrar. La corriente, no, sí, está bien, la corriente, está bien. La corriente en un capacitor es igual a 1 sobre C, la integral de su voltaje BC en el tiempo. ¿No es cierto? Ese principio, esto vamos a utilizar para poder integrar la señal de entrada. Entonces, BC, esta BC tiene que ser para nosotros el BS. Lo que queremos en la salida es la integración de la señal de entrada, ¿no es cierto? Entonces este BC, o sea, la tensión del capacitor debe ser el BS. ¿Cómo hacemos eso? Si colocamos aquí un capacitor y aplicamos el mismo principio, esto de aquí solamente con una entrada,
Entonces, ah, esta corriente, ya hemos quedado, es la misma que se va por el capacitor, ¿correcto? Es la misma. Esta corriente IS va a ser igual a BS sobre R nomás pongamos, R y C. ¿No es cierto? Porque este es una tierra virtual, etcétera, etcétera, bajo esos principios. Es por la alta impedancia y por la alta ganancia de este amplificador, BS sobre R. Ese es IS. Esa IS es la misma corriente del capacitor, o sea, es la IC. Entonces, a ver cómo BS sobre, está bien, ¿no? BS sobre R es igual a IS, IS es igual a IC. La corriente del capacitor es igual integral del voltaje. No pues, no. Tendríamos que igualar esos dos. Ya, B0, miren, B0, ¿a qué sería igual? A BC. O, mejor, a menos BC. Porque la corriente está ingresando por este lado, esa sería la tensión BC. B0 es igual a menos BC, ya que este punto es tierra, ¿no es cierto? Menos BC. Saldría derivada, ¿no? ¿Por qué está saliendo derivada? Si ustedes reemplazan ahí B0 menos BC y despejamos el B0, nos va a salir la derivada de BS. O la fórmula de la corriente está, del capacitor está mal. El voltaje de un inductor es la inductancia por la derivada de su corriente con respecto al tiempo. El voltaje de un capacitor es igual, está para el revés, ¿no? A 1 sobre C, la integral de la corriente. ¿No es cierto? ¿Cómo es? Ya me he olvidado yo también esta parte. ¿Cuál es lo correcto? ¿No es cierto? El voltaje es la integral de la corriente. Está al revés, pues. Entonces, si reemplazamos B0 es menos BC, entonces tendríamos acá menos
B0 igual a 1 sobre C, la integral de IC, IC es la misma IS, que es BS sobre R diferencial de tiempo. Si ustedes hacen el despeje, es menos, perdón. Acá sería B0 igual a menos 1 sobre RC, la integral de BS. Nada más. Y es lo que tenemos es lo que hemos producido en la salida. La salida B0 es la integración de la entrada BS con este circuito. Y el otro caso es la derivada. La derivada es al revés. Acá colocamos una resistencia. Y aquí un capacitor. Y si hacemos todo el proceso a la inversa, ¿no es cierto? Vean, BS, que es el voltaje del capacitor, va a ser igual a 1 sobre C, la integral de su corriente, que es IS, diferencial de tiempo. Ahora esta IS se puede encontrar de la relación B0 sobre R, menos, ¿no? Va a ser igual a menos esta IS. Si eso reemplazamos aquí, tendríamos que BS va a ser igual a 1 sobre C, a menos 1 sobre C, la integral de B0 sobre R diferencial de tiempo. Despejando B0, sería igual a menos, R por C es constante, la derivada de BS con respecto al tiempo. ¿Eh? Y ahí conseguimos, con ese circuito, derivar la entrada. La entrada se está derivando. Entonces tenemos un circuito que podemos sumar o podemos restar, o sea, mediante el operacional podemos obtener la suma, la diferencia, la derivada, la integral, la multiplicación, porque la multiplicación sabe que son sumas, la división, etcétera. Cualquier operación matemática se puede obtener mediante operacionales. Por lo tanto, nuestro primer laboratorio sería la solución de esta ecuación, de este circuito. Por ejemplo, este podría ser. Vayan pensando cómo hacerlo. Tenemos una tensión BS, un circuito L, RC o como quiera, RC, en serie. Entonces, mediante o utilizando amplificadores operacionales, solucionar el circuito de serie RLC. Eso. Ya saben que este sistema le va a dar un sistema de segundo orden, una ecuación diferencial de segundo orden. Entonces eso hay que resolverlo utilizando amplificadores operacionales. Ese tipo de aplicaciones, ese tipo de aplicación que estamos haciendo, sirve para emular, no simular, emular los circuitos. Por ejemplo, BS, que tenga BS que sea igual a 1000 voltios, seno de omega t, o si no, pongamos de una vez la frecuencia, por ejemplo, 200t, más un desfasaje, ¿no? 30 grados. Esa es nuestra señal de entrada. L,
que sea, por ejemplo, 10 milihenrios, C 50 micro, y R que sea pues, de 8 ohmios. Tenemos todos los datos, ¿no es cierto? Entonces, son 1000 voltios. Si ustedes quieren ver cómo trabaja este circuito, tendrían que conseguir una fuente de 1000 voltios, colocar estos elementos que soporten la cantidad de corriente calculada, digamos, para estos elementos, y bueno, ver el funcionamiento, ¿no? En tanto en el sistema estable como el transitorio. Esto mismo se puede emular, no simular, emular con amplificadores operacionales. Esos son los primeros computadoras analógicas que existían, ¿no? Este sistema nos da un sistema de segundo orden en el tiempo. Entonces eso lo pueden resolver mediante amplificadores operacionales. Y en el operacional, la entrada BS ya no va a ser 1000 voltios, ¿no? Sino va a ser un equivalente, por ejemplo, 5 voltios. Porque no pueden colocar a un operacional mayores tensiones de su alimentación, ¿no? Que es 15 voltios. Entonces, de esa manera se emula, o sea, el comportamiento de este circuito RLC se puede observar con operacionales, se puede resolver. Esto es un circuito de segundo orden. Podemos resolver cualquier circuito de primero, de segundo, de tercer orden. Otra herramienta que nos va a servir para ver si estos resultados son correctos, y ya no van a utilizar vayan viendo cómo utilizar el MATLAB, ya no el SISOTOOL, sino el Simulink, ¿no? Con el Simulink nosotros podemos ingresar integradores, podemos ingresar ganancias, podemos ingresar, ¿qué más? Sumadores, restadores, todos esos elementos tenemos. ¿Listo? Entonces, una vez conseguido el circuito, el diferencial, la ecuación diferencial, ustedes lo solucionan simbólicamente mediante utilización de estos, el circuito operacional. Perdón, el circuito que de segundo, de primera, el circuito del circuito RLC. Y lo simula. Esto sí es simulación, ¿no es cierto? Ahora, esto lo podemos llevar también con operacionales. Esto van a hacer en el ORCAD, ¿no? La simulación. Ahí lo hacen y tiene que ser este resultado el mismo que en ORCAD. Solo que este utiliza Simulink. No estamos utilizando señales de ¿no? Aquí podemos utilizar cualquier tipo de señales. En el ORCAD son siempre voltajes y corrientes, pero el resultado, la forma de onda, todo eso debe arrojarnos lo mismo, ambos sistemas. Aquí ya no vamos a ver estabilidad ni nada de esas cosas, ni anchos de banda de frecuencias, nada, porque se supone que estos circuitos trabajan en la frecuencia que nosotros estamos, o sea, no vamos a amplificar, digamos, sino vamos a ver comportamiento de la corriente con la misma frecuencia que estamos trabajando, que en este caso 200 radianes sobre segundo. Ya, vayan viendo entonces todo esto, cómo hacerlo. ¿Ya? Eso lo vamos a plantear esto ya la próxima semana, el día viernes. Vamos a hacer teoría de filtros y les voy a plantear para la próxima semana el laboratorio para que lo vayan viendo. Pero son estas herramientas los que tienen que utilizar para la simulación y para la solución. Pues cualquier ecuación diferencial pueden resolverlo con operacionales. Bien, creo que ya estamos en hora. Todo eso sería para nuestro próximo
para la última fase. Para la última fase, para la última parte de nuestro, en realidad deberíamos hacer, no sé, vamos a tener que, para esta vez, esa solución de esa ecuación diferencial de un sistema cualquiera, la siguiente sería ya un filtro y la última un generador de señal, porque ya no tenemos más tiempo ya. Ahí acaba todos nuestros laboratorios. Eso, eso serían todos nuestros laboratorios de esta tercera parte. Listo. ¿Tienen alguna pregunta? Si no, estaríamos encerrando esta reunión para el día viernes avanzar con la teoría. Listo, entonces quedamos en eso. Nos vemos el día viernes. ¿Ok? Hasta luego con todos. Al siguiente, ingeniero.